Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, bienvenidos a Comando de Voz de día martes y me acompaña el convencional constituyente Ricardo Neumann, más conocido como el profe Neumann. ¿Cómo está, Ricardo? Aquí estamos, Mario, de vuelta a los trabajos de convencional después de este paseo curso que nos mandamos la semana pasada a Antofagasta, donde lamentablemente se gastaron 490 millones de pesos de todos los chilenos para lo que fue lamentablemente una campaña del apruebo, cosa que encuentro súper injusta y bueno, hay que seguir remando contra la corriente y como dijo Arturo Prat, ya que estamos en el mes del mar, la contienda es desigual, pero vamos a seguir dándole porque la bandera nunca se tiene que bajar, sobre todo en estos tiempos tan sensibles. Oye, a propósito de la contienda es desigual, te quería preguntar ¿cómo pasaste de sentirte en la época en que todavía no se conocían las primeras encuestas donde se daba vuelta la aguja hacia el rechazo y cuando verdaderamente te sentías con muy poco respaldo ciudadano, de compañeros convencionales, donde en verdad todavía no se veía ni siquiera una luz al final del túnel? ¿Cómo pasaste de sentirte de ese momento ahora? ¿Estás más optimista? Sabes que, bueno, yo creo que es una respuesta complicada porque no creo que sea bueno caer en la idea de que el rechazo es de la derecha o de mi sector y el apruebo es de la izquierda. Esto lo hemos hablado varias veces. Yo creo que lo que está en juego acá son los próximos 40 años de progreso del país, de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por lo tanto, cuando el rechazo empezó a marcar más, la primera lectura que hay que hacer es que, estamos perdiendo o perdimos derechamente una oportunidad histórica que costó mucha plata, que la ciudadanía le puso muchas expectativas, sueños y esperanzas. Entonces, yo a priori no consideraría que el ya más o menos evidente fracaso de este proceso constituyente sea una buena noticia para Chile, como para alegrarme, digamos. Sí. Lamentablemente ha sido una oportunidad perdida y más que el rechazo que pertenezca a un sector y el apruebo a otro, lo que yo siempre te digo, esto es una cuestión que va más allá de la derecha a la izquierda y que tiene que ver entre demócratas y no demócratas, los que queremos seguir teniendo instituciones que nos permitan ponernos de acuerdo de manera pacífica como una comunidad país unida, que era lo que buscaba este proceso, y los que finalmente quieren aprovechar de ocupar este proceso, instrumentalizar este proceso para tener el poder acumulado y tener el sartén por el mango. Entonces, es una respuesta complicada, como te digo. Sí, ahora, es una respuesta complicada, pero ¿sabes qué? Yo recordaba una de las primeras veces que conversamos en este programa, cuando fue la primera gran marcha y convocatoria masiva en las afueras de donde sesionaba en ese momento la convención. Bueno, ahora nuevamente están ahí, después del paseo curso, como tú dijiste, en el edificio del ex Congreso Nacional, donde fue esta gran marcha de las tradiciones, del espíritu campesino, del espíritu, el espíritu colchagüino también que se hizo presente. Y yo recuerdo que tú, cuando me contaste eso, lo hiciste con mucha emoción porque dijiste: por primera vez no me siento tan solo y me siento apoyado en este proceso. Claro, yo creo que todavía se podía de alguna manera mover la aguja, y lamentablemente si la aguja de la posibilidad de construir una constitución justa, razonable, equilibrada, no se pudo mover desde el trabajo que nosotros hicimos desde adentro, porque lamentablemente quedamos, como todo el mundo sabe, muy en minoría. El que sea la ciudadanía la que se empezara a expresar espontáneamente en relación a la falta de conexión que finalmente tuvo este proceso con lo que originalmente la ciudadanía esperaba, me llenaba de esperanza, en el sentido de que ojalá mis colegas pudieran ser lo suficientemente autocríticos para darse cuenta que a la gente no le gusta este proyecto porque terminó siendo contradictorio a todo aquello que prometía. Se prometía
fortalecer los derechos sociales, se dejaron en decisiones arbitrarias de burócratas, se prometía fortalecer nuestras libertades, nos restringe libertades, se prometía igualdad ante la ley, nos van a tratar, la ley nos va a tratar y la justicia nos va a tratar dependiendo de nuestra etnia, se prometía certeza jurídica, se llena de incertezas toda la productividad del país, se me prometía paz social, y hoy día yo veo a voceros del gobierno advirtiendo apocalípticamente que si es que llegara a ganar una u otra opción, vamos a volver al 18 de octubre. Entonces, la verdad es que es una decepción grande, y es una decepción que yo creo que es bueno que la ciudadanía haya empezado a hacer ver a la convención. Por eso la señal de las encuestas obviamente eran justamente una muestra de eso, pero no podemos dejar de concientizar de que lamentablemente la falta de autocrítica, la autocomplacencia que se vive dentro de la Convención Constitucional hizo caso omiso a esas advertencias. Y hoy día la verdad es que en esta etapa final del proceso, lo que se puede hacer ya, la verdad, para ser súper honesto, es muy, muy poco. O sea, prácticamente nada, quedan solamente correcciones de forma, cuestiones de estilo, pero la convención perdió la oportunidad de tomar de buena fe las advertencias ciudadanas que se empezaron a expresar hace ya varias semanas a través de las encuestas, y bueno, ya es demasiado tarde, y eso es súper lamentable. Sí, sin duda. Y como te digo, perdona, solo para cerrar la idea, como te digo, finalmente yo creo que más que ver esta historia que estamos viviendo en blanco y negro, con una opción dicotómica donde solo tenemos el apruebo, solo tenemos el rechazo, tenemos que ver qué es lo mejor para Chile. Hoy día efectivamente el proyecto de nueva constitución es malo para Chile, es muy malo para Chile, y hay que ver de qué manera resignificamos el contenido de un rechazo que no nos deje en el status quo, que no nos deje como estamos. Yo creo que ahí está el gran desafío de lo que viene en los próximos meses. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y es un tema que tú has discutido varias veces en este programa, y lo has dicho no solamente aquí, sino que en muchas otras partes donde yo te he escuchado. Y a propósito, tú hablaste en algún minuto que a la convención le faltó mucha autocrítica, y hablaste también de avanzar en el proceso constituyente. Quiero unir esos dos conceptos para preguntarte algo que también empezó a surgir, que también hizo voces el mundo de la centro-derecha como autocrítica, que tiene que ver con que se le reprocha mucho a este sector político que nunca ha ofrecido las garantías ni la confianza para que la ciudadanía que va a votar rechazo, pero que también votó apruebo en su minuto, tengan la voluntad política de avanzar realmente en un proceso constituyente. Y yo sé que tú no tienes la respuesta, ni yo tampoco, pero ¿de qué manera se podrían dar señales a la población en general, a los votantes, que la derecha realmente tiene la voluntad política de avanzar? Porque, convengámoslo, nunca antes la había tenido. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y efectivamente yo creo que refuerza la idea de que esto no es derecha contra izquierda, tiene que ver con una crisis profunda de la clase política en general, y eso incluye a la derecha. Y yo podré ser muy de derecha y todo lo que tú quieras, pero al menos me siento parte de una generación que quiere hacer las cosas distintas a los que nos precedieron, y en ese sentido yo creo que si es que estamos criticando la autocomplacencia de la convención, lo primero que debería hacer nuestro sector es partir con una autocrítica. Que la hicieron, la hicieron. Y efectivamente se hizo, y los distintos timoneles de los partidos de la derecha han hablado. Creo que el más claro en ese sentido ha sido Javier Macaya, que es senador de nuestra región y además presidente de la UDI. Esa autocrítica es muy necesario hacerla, y tiene que ver con algo mucho más profundo que la autocrítica puntual en relación al proceso constituyente y el haber desaprovechado quizás oportunidades previas que hubieran evitado quizás que llegáramos a este punto tan lamentable en el que estamos con la convención, que es la necesidad de poder articular una derecha que no solamente reaccione. Yo creo que la derecha lleva mucho tiempo, muchas décadas, simplemente reaccionando o tratando de moderar o tratando de hacer más lentos los cambios que propone la izquierda. Muchos de esos cambios son malos para Chile y por supuesto hay que oponerse, pero también hay que proponer.
y yo creo que un problema grave que ha tenido la derecha en estos probablemente últimos 30 años es que la derecha creyó que el modelo de progreso y desarrollo de Chile se explicaba por sí solo, porque los gráficos lo decían, porque las estadísticas demostraban que efectivamente estábamos viviendo mejor que antes, pero los modelos de desarrollo no se explican por sí solos. Se tienen que ir actualizando, tienen que generar conexión y empatía con una ciudadanía que la verdad es que evidentemente quedó descontenta, y ahí es donde yo creo que está la autocrítica que tiene que seguir profundizando una derecha que lamentablemente se quedó en la reacción y no en la proposición. Yo creo que es fundamental, llevándolo a lo que estábamos hablando recién, del contexto del plebiscito de salida, que más que la derecha, sino que este sector que está consciente que el proyecto de constitución de la convención no está a la altura. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Y yo creo que de ahí justamente viene el tema de la credibilidad. Y yo creo que ahí es donde está la clave. La credibilidad de la derecha no se va a dar porque la derecha diga, no, es que ahora sí queremos los cambios. La credibilidad de la derecha se va a dar en la medida en que la derecha sea capaz de decir fuerte y claro, estos son los cambios. Y decir convencido de por qué esos cambios nosotros creemos que son mejores para Chile. Y bueno, yo justamente estoy trabajando junto a otros convencionales jóvenes en un proyecto que se llama La Otra Constitución, que tiene como objetivo principal es tratar de justamente no solamente quedarnos en la crítica al mal proyecto de la convención, sino empezar a proponer cuál sería el cambio razonable que Chile se merece en el caso especialmente que gane el rechazo el 4 de septiembre. Oye, eso está súper interesante lo que estás señalando, porque Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo, estamos dispuestos a avanzar, pero también entendemos que no nos crean, porque llevamos mucho tiempo poniéndonos, y de hecho lanzó por ahí una frase diciendo que estamos dispuestos a cambiar los 2/3 de quórum para eventuales nuevas reformas constitucionales. Y por ahí el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, le respondió y dice que valora la propuesta de Macaya, pero dijo a la hora de los que hubo, se echan para atrás. Mira, esa era más o menos la pregunta difícil que te tenía, pero tú ya me la respondiste, me dijiste, ¿qué necesitamos para que nos crean? Y me lo entregaste en bandeja. Tenemos una propuesta constitucional sobre la mesa que estamos trabajando. Y eso me parece súper interesante. Porque hasta ahora lo que ha llegado un poco la cúpula partidaria, por decirlo de alguna forma, no lo quiero decir en términos peyorativos, es simplemente a propuestas de mecanismo. O sea, llevamos ya 2-3 semanas diciendo, mira, si gana el rechazo, las opciones serían una comisión de expertos, o el mismo Congreso, o una convención 2.0. Hemos conversado en capítulos anteriores las cosas buenas y cosas malas de cada una de estas propuestas. Hoy día sale también una propuesta de decir, bueno, y para que los cambios sean más fáciles, cambiemos los quórum, etcétera. Pero si te fijas, son puras propuestas de mecanismo, son propuestas de procedimiento. Sí. Está muy bien, obviamente eso aclara la película, pero es momento, creo yo, de empezar a complementar esas propuestas constructivas de procedimiento para llegar a tener una constitución decente y no como la que está saliendo de la convención, con contenido, con propuestas concretas, más allá de cuál va a ser el mecanismo o los mecanismos. Y ahí, como te digo, yo creo que también está la oportunidad, y te lo digo muy sentidamente, porque llevo varias semanas como preparando con un grupo muy interesante de convencionales y de gente en general joven, que no todos somos de derecha además, propuestas concretas, una constitución que efectivamente pueda poner a los políticos y al poder político al servicio de las personas y no al revés, una constitución que pueda modernizar el Estado, que el Estado no nos pelotee, no nos tramite, una constitución que ponga el foco en la capacidad asociativa que tienen las personas para resolver problemas públicos que no son monopolio exclusivo del Estado, porque las personas saben mucho mejor que el burócrata estatal cómo educar a sus hijos, dónde atenderse en salud, cómo elegir el mejor administrador de sus pensiones, en fin, yo creo que eso es lo que tiene que necesariamente venir ahora, y este problema de credibilidad que tiene una derecha que efectivamente yo creo que se la merece, porque es evidente que en el último tiempo solo reacciona y no propone. Bueno, ese tema de credibilidad se resuelve con propuestas concretas y serias para un futuro de Chile que sea esperanzador y no como el que nos está dando el borrador de constitución de la convención. Solamente para... No, pues, ¿qué estoy haciendo? Si ya es hora de pasar a
nuestra segunda parte del programa, que tiene que ver con el profe Neumann. Ya se acabaron las preguntas difíciles, señor Neumann. Mi sección favorita. Sí, mire, la primera parte era la más complicada, pero ya la pasó, profe. Ahora viene la parte que a usted le gusta. Está bien. Oiga, Me siento en terreno más seguro. Por lo menos es una cosa más técnica que política. Sí, pero es que también de repente es bueno escuchar de los mismos convencionales acerca de lo que están hablando las cúpulas partidarias, independiente del partido que sean, porque al fin y al cabo las cúpulas partidarias dicen mucho, pero ustedes son los que están ejecutando estas materias y es importante conocer su opinión. Sí, y tiene que ser, y con esto cierro quizás lo que estábamos hablando, tiene que ser con una lógica ciudadana, no con una lógica partidaria. Hay que escapar de esto de la dicotomía clásica que ha tenido Chile desde que volvió la democracia, de que el espectro político chileno se divide en dos mitades. Aquí estamos hablando de la norma jurídica más importante que nos va a permitir seguir viviéndonos en democracia, con una posibilidad de crecer como país, de equilibrar el cuidado del medio ambiente con la productividad, de poner, como te decía antes, la fuerza política al servicio de las personas, etcétera. Y como te digo, eso no necesariamente es algo que solo comparta un sector. Yo creo que la derecha y varios más en una izquierda que también se considere democrática pueden participar de una cosa que más que de políticos tiene que ser de ciudadanía. Y por eso yo también valoro ciertos gestos que se han hecho en que algunos partidos van a ceder los minutos de su franja para que efectivamente organizaciones ciudadanas puedan expresarse en relación al plebiscito de salida. Yo creo que aquí los políticos tienen que callar y tienen que pasar a la vanguardia de lo que viene los distintos grupos ciudadanos que además se están viendo tan negativamente afectados por el proyecto de nueva Constitución. Así que ojalá que esto sea ciudadano, que no sea partisano, que sea de demócratas, como te digo, y eso claro, va más allá de la izquierda y la derecha, y que esos demócratas se unan con una propuesta razonable para el futuro de Chile, que es la propuesta que habría que empezar a discutir en el caso que la ciudadanía razonablemente rechace el 4 de septiembre la mala propuesta que viene de la Convención Constitucional. Estamos conversando con don Ricardo Neumann, abogado constitucionalista y también representante del Distrito 16 en la Convención Constitucional. Convencional Neumann, bueno, en realidad ahora, profe Neumann, le voy a hacer dos preguntas en una, en considerando el tiempo, que tiene que ver con ¿en qué está la convención esta semana? Específicamente, ¿en qué está la comisión de preámbulo, que en la que tú participas? Y ligado inmediatamente a eso, te quiero hacer un comentario. En la semana, hace un par de días, leí en la prensa una iniciativa que se propuso. No estoy seguro si se aprobó o no, quizás tú nos puedas aclarar eso, que fue presentada a la comisión de preámbulo y que a mí me pareció una de las mayores extravagancias que he escuchado en esta convención, que no han sido pocas, pero ya me pareció la cuestión menos aterrizada del mundo y con cero sentido de la realidad y de la practicidad. Te la voy a leer, dice, mira, es un pequeño artículo que encontré en Tele 13, dice: Entre los textos que serán sometidos a votación se encuentra la iniciativa 277-2, que plantea como preámbulo que, y aquí abre comillas, conscientes que vivimos en una existencia unificada, en una integración de naturaleza cuántica, planetaria y cósmica, y que todas las personas conformamos una sola familia humana anterior a cualquier estado. A mí la cabeza, Ricardo, ¡pum!, me explotó cuando leí esto. Dije, no sé, no. Como te digo, pues es tan extravagante que yo no sé si es genial o es pésimo. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que es parte de lo que termina siendo la introducción absurda de un proceso y un texto que es absurdo. O sea, no podemos esperar de un preámbulo, de una introducción, de un texto constitucional que tiene muchas ridiculeces, un preámbulo que no participe de esa naturaleza, porque si no, no sería un preámbulo, digamos, que
que comparte la lógica del texto que está introduciendo. Pero Ricardo, tú que estás en esa comisión, ¿qué dices? Cuando se plantea, ¿qué te pasa? Me tocó de hecho comentar este tipo de normas y otras que está el lenguaje inclusivo, que parte diciendo somos humanes. Bueno, y hay un montón de extravagancias que podríamos comentar, pero finalmente yo creo que no podemos esperar mucho más de la introducción de un texto ridículo que ridiculeces como esta. Y nosotros presentamos la semana pasada una propuesta de preámbulo más sobria, más cortita, que no tuviera tanto adjetivo rimbombante y tanto maximalismo. Y bueno, la rechazaron de plano, por supuesto, como lamentablemente ha pasado con varias de las propuestas que nosotros hemos hecho muy de buena fe por el bien del proceso. Nosotros habíamos presentado una propuesta que decía que finalmente este proceso constituyente tenía el objetivo de reencontrarnos como comunidad política en un ambiente de paz, pero que esto lamentablemente no se va a lograr con las normas que tiene el borrador de Constitución, porque básicamente esas normas, más que reencontrarnos como sociedad, nos dividieron en añicos territoriales, en añicos culturales, donde ya la misma idea de lo que es Chile quedó súper subjetivizada, en añicos institucionales también, donde el contrapeso de los distintos órganos políticos quedó muy desequilibrado. Entonces y terminaba nuestro preámbulo diciendo, bueno, finalmente Dios, la patria y la historia dirán o juzgarán si finalmente este fue un proceso que le dará a Chile un futuro esplendor. Nosotros creemos que no, y por supuesto, como fue un preámbulo más honesto, más crítico, lo rechazaron de inmediato. Y quedaron estos preámbulos que, como te digo, participan de la misma naturaleza maximalista rimbombante que tienen los artículos que están tratando de hacer introducción. Por lo tanto, a mí no me sorprende el que se estén dando esas cosas, porque básicamente es seguir la misma dinámica, la misma lógica en la que lamentablemente hemos estado metidos los últimos 10 meses. ¿Sabes? Para ir un poco cerrando esta conversación, considerando que hoy día vamos a tener un capítulo un poquito más corto, te quería preguntar también sobre uno de estos artículos que se presentaron a la comisión de preámbulo, uno que a mí me hizo recordar bastante cuando aquí explicamos, en esta misma sesión del profe Neumann, lo que significaban los significados vacíos, ¿ya? Porque en 2 líneas de una propuesta, imagínate, solo 2 líneas, encontré 8 adjetivos que no sé cómo los va a interpretar la ley. Y esto es lo último que te quiero preguntar. Y dice, mira, la iniciativa 433.2, y abro comillas, el Estado que constituimos es social, biocéntrico, de derecho, plurinacional, inclusivo, solidario, afectivo y ecológico. 8 adjetivos en 2 líneas. Se cumple lo que tú dices sobre los significantes vacíos y cómo esto nos puede traer un montón de problemas jurídicos al momento de legislar. Efectivamente, sigue, digamos, esta lógica que yo te comentaba recién, donde los males que vemos en el contenido normativo del proyecto de Constitución se replican al pie de la letra en el contenido del preámbulo. Estos adjetivos rimbombantes, con palabras que quizás pueden sonar muy maravillosas, pero que nadie sabe qué significan, y que en un texto que al final tiene carácter normativo, que es una ley, la ley más importante de todas, cuando uno empieza a ocupar conceptos que nadie sabe lo que significan realmente, no terminan siendo normativos. En vez de estar generando certidumbre, generan incertidumbre. Y como te digo, no me sorprende, la verdad es que no me sorprende, porque no podíamos esperar que en el último tramo del proceso, que viene con estas comisiones de cierre, que son armonización, normas transitorias y preámbulo, pasara algo distinto a lo que ya había pasado los 10, 11 meses anteriores. Se sigue la misma tendencia maximalista, rimbombante, con adjetivos y conceptos vacíos que nadie entiende y que finalmente dejan al político de turno la posibilidad de ir rellenando ese contenido a su arbitrio. Por lo tanto, más que darnos certeza a los ciudadanos de que los políticos tienen un rayado de cancha clarito, básicamente le están dando a los políticos un rayado de cancha súper subjetivo,
y súper poco claro que van a terminar usando en nuestra contra, en contra de los ciudadanos. Y eso es lo más terrible de todo, a propósito de lo que yo te decía al principio de la conversación. Este proceso constituyente, si hay una palabra con el que yo te lo puedo resumir ya a estas alturas finales del proceso, es contradicción. Terminó haciendo todo lo contrario a lo que la ciudadanía esperaba, todo este tema de los derechos, de las libertades, de tener un Estado más eficiente. Se terminó haciendo todo lo contrario, con una multiplicación absurda de la burocracia, y también este proceso terminó haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente tienen que hacer las constituciones, que, como te decía antes, son darnos certeza jurídica, paz social, contenidos normativos claros que le dejen claro al político hasta dónde puede intervenir en nuestras vidas. Y después de 499 artículos, la verdad es que no hay aspecto sensible de la vida de las personas que no esté de alguna u otra forma subordinado al poder político, y eso es lo grave, y ahí es cuando mueren las democracias. Entonces, yo, como te digo, a estas alturas yo prefiero que estas cosas en el preámbulo de alguna u otra forma sigan, ojalá que no queden en el texto definitivo, que ojalá sea lo más decente posible, pero el que sigan ocurriendo es una señal evidente de finalmente lo que fue este proceso. Sí. Y así como el preámbulo tiene que resumir de alguna forma el contenido normativo de los artículos que vienen después, bueno, estas excentricidades que estamos comentando te resumen también muy bien las lógicas con las que se dio esta discusión, una discusión que, más que darle una constitución a Chile, se le creó una constitución a un país imaginario, que parece que está en la estratosfera o en el orden cósmico, como tú me decías hace un rato, con una naturaleza cuántica y todo eso, sí. Bueno, esta mañana hemos conversado con Ricardo Neumann, convencional, representante del Distrito 16 y además profesor de Derecho Constitucional, abogado, oriundo de los San Fernandos, colchagüino. Ricardo, solamente para terminar quiero preguntarte cuándo vamos a poder conocer la propuesta de otra constitución que está preparando tú junto a este equipo. La otra constitución como proyecto, y aquí estoy dando la primicia, porque todavía no lo... Pero bueno, siempre en Colchagua uno se puede dar los lujitos de contar las cosas antes, pero esto oficialmente tiene como fecha de salida la primera semana de junio. Ya. Como te digo, tampoco es un proyecto que sea mío o que sea de un grupo de convencionales de un cierto sector. Es un proyecto que es más bien ciudadano, donde yo estoy participando y que efectivamente lo que quiere hacer es poder reunir a demócratas, ojalá que tengan esperanza en lo que se puede venir para Chile pese a todo lo que nos ha ocurrido en el último tiempo, y que puedan empezar ya a bajar la pelota al piso. Y si es que hoy día todo el mundo parece que está de acuerdo en que si se gana el rechazo básicamente rechazar esta mala propuesta de constitución, la historia no se termina ahí. Bueno, ¿cuál es la historia que continúa? ¿Qué es lo que viene después de eso? Y ese es el objetivo de la OC, que además va a tener ciertas cosas entretenidas, porque vamos, así como alguna vez la gente llamaba a marcar el voto AC en una esquinita para anularlo, nosotros vamos a llamar a marcar el voto OC, gente que, digamos, vota rechazo, pero que no vota un rechazo puro y simple, que no quiere quedarse como estamos, que quiere otra cosa, que quiere algo que esté a la altura de lo que realmente los chilenos se merecían. De eso se trata el proyecto de la otra constitución, y vamos a llamar también a marcar el voto OC, para que también se demuestre que la gente que vote rechazo no necesariamente quiere quedarse como estamos. La gente que vota rechazo son personas que, siendo de izquierda o de derecha, quieren cambios para Chile, pero no estos cambios lamentables que se expresaron en el proyecto de constitución. Donde a todo esto, perdona, se me había, a propósito de datos rosas de los proyectos de preámbulo, hay un preámbulo que hasta incluso pone en duda el 18 de septiembre como fecha de independencia de Chile, pues. O sea, si hasta ese nivel de refundación estamos. Entonces, bueno, en fin. Así que se viene la OC, yo voy a estar obviamente comentando semana a semana novedades, pero ya al menos te puedo hacer un adelantito de lo que se viene, y como te digo, está muy bien. De ahí surge la credibilidad. O sea, la credibilidad no va a surgir porque los políticos digan, no, pero si esto se va a resolver después con ciertos mecanismos. No. ¿Qué mecanismos y cuáles van a ser los ejes de la discusión de otra constitución que sí esté a la altura? Y eso es lo que yo creo que tiene que empezar a darse cada vez más. Muchas gracias, Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16, por esta conversación
esta mañana en Comando de Voz. Que tengas una muy buena semana de trabajo en la convención y también junto a tu familia. Así que un abrazo grande para ti y también para nuestros auditores y nos escuchamos mañana. Chao, Ricardo. Chao. Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl, presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en comandodevoz.cl. Hasta la próxima.